Hermanos, buenos días nuevamente. ¿Qué tal si le da un saludo al que tiene por ahí cerca? Salúdelo mientras nos ponemos aquí en sintonía. He estado mencionando todo esto de la lectura del Salmo 23, de esto de los valles de sombra, de muerte y de las pruebas de la vida, porque el texto de hoy está relacionado con estas situaciones. Y algo que deberíamos tener claro los cristianos es que donde Dios ve una oportunidad para actuar, generalmente como seres humanos vemos es un problema. Y lo que para nosotros significa un problema, para Dios es una oportunidad de manifestar su poder, de manifestar su gloria, de demostrarnos quién es Él y que aprendamos a decir: mi Dios puede hacer lo que yo no me imagino que podría llegar a hacer. Para Él no hay nada que se oponga a sus propósitos, nada. Pero a veces vemos a Dios como tan impotente, vemos a Dios tan incapaz, vemos a Dios como si fuera un simple ser humano. Y nuestra teología con respecto a quién es Dios debe cambiar. Ya tuvimos la oportunidad en un discipulado y aquí en predicaciones de enseñar acerca de los atributos de Dios. Usted debe ver los atributos de Dios en la Biblia o conseguir un libro que hable sobre la naturaleza de Dios, sobre sus características, y se quedará asombrado de quién es Dios. Y ahí aprenderemos a descansar más en sus promesas, porque Él es fiel, Él es verdadero. Él cumple lo que nos promete. Vamos a ver en la vida de Saúl que Dios empieza en todo este proceso de su llamado a ponerlo a prueba. Y vamos a ver cómo las pruebas revelan algo de nuestro carácter. Esa es la razón de la prueba. Cuando Dios lo pone en una prueba, empieza a salir del corazón verdaderamente lo que yo soy, lo que yo creo. Aquí cantamos muy bonito, pero cuando viene la prueba, ¿somos capaces de seguir repitiendo esas verdades de la Escritura? Podemos descansar en que lo que Dios está haciendo, posiblemente yo no lo entiendo, pero es necesario en mi vida. No es algo para destruirme ni dañarme, sino para acercarme a Él, para que en mi situación reconozca alguno de sus atributos que yo necesito conocer en ese momento. ¿Cierto? En la enfermedad, ¿qué necesito de Dios? Verlo como sanador. Ante la escasez, ¿qué necesito yo? Verlo como proveedor. Ante mi orfandad, aprender a conocerlo como Padre. Ante mi ignorancia, ver lo que Él es la sabiduría. Y ese es el deseo en cada prueba de la vida, que Él es mucho más de lo que yo alcanzo a imaginar. Entonces, vamos a ver cómo responde el rey Saúl ante la primera prueba que se le presenta allí en el capítulo 13 del libro de Samuel. Vamos a leer solo hasta el verso 15. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. En ese tema hay todavía discusión, se cree que pueden haber sido unos 20 años, pero el autor hace una ampliación de ese tiempo para denotar que, como en la Biblia se usa el número 40 para hablar de una totalidad, pareciera que aquí el autor quiso hacer eso con Saúl, pero se cree que pudo haber durado unos 20 años siendo rey.
De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Al resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Geba, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galaad. Es decir, habían toreado al enemigo. Hasta que no se metieron con los filisteos, ellos vivían una paz, entre comillas. Pero se metieron con el enemigo y el enemigo reaccionó. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días. Recuerda que ya en el capítulo 10, verso 8, Samuel le había dicho: ve a Gilgal y espérame allí 7 días y te diré qué es lo que Dios quiere hacer. Y aquí está Saúl, esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero no llegaba. El tiempo a veces se hace muy largo, ¿no le parece? Cuando uno está esperando cierto tipo de noticia o está esperando recibir algo y el tiempo pareciera que se detiene, que no avanza. Y dice la palabra del Señor: como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues, y ahí empiezan las justificaciones, las razones, las excusas. Pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, mire lo que pensó: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto, como si no hubiera otras formas de haber consultado a Dios. Había el Urim y el Tumim, o a través de la oración hubiera pedido Samuel: Señor, al menos quita este miedo que yo también tengo. El pueblo se está desertando y esto me está llenando a mí de angustia. Por favor, quita esa angustia. Pero no, él dijo: yo voy a celebrar el holocausto. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. O sea que estuvo así. Si hubiera esperado otro momentico. Dice: pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor
ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibea de Benjamín. Cierre sus ojos y pidámosle al Señor que nos ayude a entender esta porción de la Escritura. Se requiere la capacidad dada por el Espíritu Santo para que su palabra sea abierta a nuestros ojos y podamos recibir estas verdades de la palabra de Dios, porque cada uno tiene algo de Saúl. Somos impulsivos, impacientes. Cuando nos equivocamos, tal vez buscamos inmediatamente cómo justificar las cosas. Y pensamos que si se hizo para Dios, pues, ¿qué problema hay? Dios entenderá. Dios pasará tal vez eso por alto. Pero la palabra nos demuestra aquí que no. Que para Dios no es más importante el holocausto, los sacrificios o las buenas intenciones, más a que se le obedezca. Así que gracias, Señor, por exponernos hoy ante tu palabra, por la forma en que confrontarás, pero también animarás nuestra vida, Señor, a partir de este texto. Oramos también por nuestros hijos, nuestros niños, Señor, allí en el tiempo en que estarán recibiendo tu palabra. Sigue, Señor, haciendo que tu palabra sea como un escudo que cuida sus mentes y sus corazones, Señor. Y síguelos preparando para las batallas que ellos tarde o temprano tendrán que enfrentar. Porque todos, Señor, vivimos enfrentando batallas. Tal vez no hombre a hombre, ejército a ejército, como ocurría en el Antiguo Testamento, pero sí hay batallas, Señor, espirituales que debemos luchar a diario. Y la obediencia hará la diferencia, Señor, para obtener la victoria. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén y amén. Bueno, volvamos al punto de cómo utiliza Dios las pruebas, cómo nos ayudan las pruebas que Dios permite en nuestras vidas, ¿para qué? ¿Qué propósito cumplen? Según lo que ahora recordábamos de Santiago, del libro de Santiago. ¿Qué produce la fe? Perdón, la prueba de la fe. Paciencia. ¿Y qué más está buscando el Señor ahí? Esperar sus tiempos. ¿Qué más hace la prueba en el creyente? Entender, sirven para entender la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La santificación. Dice la carta de Santiago: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia o perseverancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos. Ese término perfecto es madurez espiritual. Dice, sean maduros e íntegros, sin que les falte nada. Para eso Dios permite las pruebas en el creyente. Nos enseña a esperar y a descansar en sus planes. También nos permite ver su grandeza, su poder y su bondad cuando interviene en nuestro plano terrenal. A Saúl se le equipó con lo que necesitaba para ir a la guerra. Dios le dio su espíritu. Tenía al lado el profeta, que era la voz de Dios para él. Había inclinado, cambiado el corazón de muchos hombres para que lo acompañaran.
Pero este hombre que no tenía de pronto una relación muy profunda con Dios, eso no fue suficiente. Él creía que él podía ganar batallas si tenía un ejército capaz de enfrentar a los filisteos, pero Israel en ningún momento tenía esa capacidad de enfrentar ese enemigo. ¿Por qué? Porque los únicos que tenían una espada eran Saúl y Jonatán. Y dice que 2000 estaban con Saúl y 1000 con Jonatán, y solo ellos dos tenían espada. ¿Saben quiénes eran los que trabajaban el hierro en esa época? Los filisteos. Y para poder afilar alguna hoz o algo para sembrar tenían que ir donde los filisteos. Y los filisteos obviamente pues no iban a proveer de armas a Israel para que después los atacara. Entonces eso era muy reducido lo que ellos tenían para poder trabajar con herramientas. Y dice que se levanta los filisteos con carros, con armas, con soldados, y cuando el ejército de Saúl ve esto, dice: aquí no hay forma de ganar, aquí es mejor escondernos o escapar. Y dice que muchos pasaron aún el Jordán. Y ante todo esto, pues, Saúl, que había sido descrito como un hombre alto, bien parecido, capaz de dirigir a su ejército en cualquier situación, aquí se atemoriza cuando ve que todos van como desertando. Y esto, su temor, lo lleva a tomar una decisión equivocada, a usurpar el lugar del sacerdote. Por eso, como iglesias bautistas, creemos que el Estado y la Iglesia deben ser dos poderes que trabajan aparte para la forma en que Dios quiere obrar en la humanidad. Cuando esos dos poderes se unen, no sale algo bueno. Y por eso se busca que los países sean no confesionales, es decir, que se conviertan en naciones laicas, que el poder político va por un lado, gubernamental, y el poder religioso va por otro lado, porque ya hemos visto los desastres que se hacen cuando la religión quiere enseñarle al gobierno a gobernar, o el gobierno quiere enseñarle a la religión cómo hacer las cosas para el Señor. Y aquí entonces comete este gran error, este gran pecado contra Dios, Saúl, de pretender que él podía ofrecer el sacrificio al Señor y de recibir la respuesta que necesitaba, o el apoyo que él sentía que necesitaba para enfrentar esta batalla. Y Dios quería con Saúl y con su familia crear una dinastía, es decir, que siguieran los descendientes de Saúl en el trono, pero ante esta desobediencia, inmediatamente llevaba muy poco tiempo de ser rey, y tan poco tiempo, y ya le está diciendo Dios, ya le está diciendo Samuel, Dios se ha buscado un hombre de su agrado, porque Saúl no fue del agrado de Dios, sino del pueblo. Y piense en eso cuando usted busca cosas en su vida. Si las cosas que quiere, si son del agrado de Dios o son de su agrado. Y si usted insiste en eso, Dios se lo va a dar, pero eso se va a convertir en su dolor de cabeza permanente seguramente. ¿Y de quién estaba hablando? Aunque Samuel no sabe. Samuel no sabe cuál es el agrado, cuál es el hombre de su agrado, porque cuando lo va a ir a ungir, empieza: este debe ser. No, Samuel, ese no es. No, entonces ese tampoco. Y el que Dios escoge ni siquiera estaba ahí. Estaba por allá haciendo otra labor diferente, y era un pequeño niño, ¿cierto? Y ese pequeño niño, si entiende cuál es el poder de Dios más adelante, vamos a verlo. Que no es con espada, ni con jabalina, sino con el poder del Espíritu de Dios. Y por eso enfrenta a este gigante. Imagínense un ejército bien grande, y fuera de eso tienen un tipo de no sé cuántos pies,
y salía y los insultaba y bueno, después vemos esa historia, cómo sale este niño o este adolescente y se enfrenta a este gigante. Hay muchos gigantes en nuestra vida, ¿no? Nosotros no enfrentamos personas, sino a principados, a potestades, a gobernantes que están allá en las huestes. ¿Qué se nos ha sido dado? Una armadura espiritual. A nosotros no se nos enseña a manejar AK-47. Tenemos que armarnos porque viene el enemigo. No, hermano, eso no va a hacer nada en absoluto. Tenemos el poder de la oración. Tenemos, ¿qué más? ¿La coraza de qué? El cinto de, el yelmo de el escudo, la espada. Esto tiene 66 cartuchos. O un cartucho con 66 balas, no sé cómo es la cuestión, pero bueno. Tenemos que el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Ya hemos sido equipados para enfrentar a Satanás y sus huestes de maldad. Pídale a Dios discernimiento para que cuando usted tenga algo con una persona, diga, esto no es contra esa persona, esto es contra los espíritus inmundos que están operando para hacernos entrar en división. Porque lo que el diablo quiere es que yo vea que mi enemigo es el que yo tengo al lado y no que el enemigo es él. ¿Por qué se acaban los matrimonios? No, yo ya no me aguanto esa mujer, yo creo que ese fue el peor error de mi vida, ese hombre. No. El diablo se ha metido en medio tal vez de su matrimonio, de su familia, y usted no se ha dado cuenta, y usted se la prendió contra sus hijos, contra su esposa o esposo, o contra los vecinos. ¿Usted cree que el enemigo es el que está gobernando? Ese no es el enemigo, eso es un títere del diablo, porque muchos de los que hoy gobiernan, que no tienen temor de Dios, que no siguen la voluntad de Dios, que ese es el problema nuestro, que los gobernantes nuestros no quieren ser gobernados por Dios, al igual que muchos de nosotros. No nos gusta ser gobernados por Dios, nos gusta ser nuestros propios gobernantes de nuestra vida, y por eso Dios tiene que cambiar el corazón, porque el problema realmente, a ver que se me fue la frase, el problema, el corazón del problema es el problema del corazón, ahí radica todo. El corazón del problema es el problema del corazón, y Dios quería revelarse como el Salvador de Israel por medio de la obediencia de Saúl, pero no fue posible. ¿Por qué? Porque Saúl no pudo confiar en lo que Dios estaba a punto de hacer, y en su mente seguro se bloqueó, como sucede cuando nos desesperamos. Cuando empezamos a desesperarnos, nuestro cuerpo inmediatamente reacciona, el cerebro empieza a enviar respuestas y bloquea la forma de pensar, y cuando actuamos no lo hacemos sabiamente, sino que actuamos como actuó Saúl. ¿Qué le dijo Samuel? Has actuado neciamente. Hay versiones que dicen, actuaste como un loco. Neciamente. Y creo que a veces tenemos que aceptar que hemos actuado neciamente. La desesperación nos ha ganado la partida y terminamos haciendo cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Pero a pesar de que nos arrepintamos, las consecuencias a esas decisiones nos acompañan por años. También vio el carácter de Saúl. Jonatán tomó la decisión de ir a la guarnición de los filisteos. Era un joven con discernimiento espiritual, discernimiento que no tenía su papá. Por eso no podemos
llevarnos la idea de que hijo de tigre sale pintado. Aquí no se da el caso, porque este era un joven que sí sabía escuchar la voz de Dios. Pero si ve lo que hizo Saúl, mandó un mensaje. Las tropas de Saúl han entrado a la guarnición de los filisteos. Saúl era ávido de poder. Saúl vivía con anhelo de ser reconocido, de ser protagonista. Y por eso no le pareció nada raro, pues es que para ofrecer un sacrificio, eso lo hago yo, eso no hay problema. Y Dios lo entenderá, que es que Samuel no estaba y yo tuve que hacerlo. Él va a entender que esto lo estamos haciendo es por él, estamos consultando cuál es su voluntad o qué es lo que él desea para este momento. Y Saúl no pensó que estaba actuando neciamente, pero Samuel se lo recordó. No sé si usted conozca a alguien que le gusta hacer cosas para ser reconocido, para llevarse el crédito. Y cuando eso no sucede, usted ha visto cómo reaccionan. No me mencionaron, no hablaron de mí. Yo fui el que hice esto y no me dieron el reconocimiento. Desagradecidos, no les voy a volver a ayudar. ¿Cierto? Y la identidad de muchos está puesta ahí en el reconocimiento que reciben de los demás. Les gusta el poder, son prepotentes, ególatras por naturaleza y siempre desean que los reflectores estén puestos sobre ellos. Y más adelante, cuando realmente Saúl se da cuenta de que Dios sí lo corrió ya, porque imagínate, Dios le dice que no va a ser más rey de Israel, pero dura unos 20 o no sé si quiere usted ponerle 40 años, Dios no lo quitó inmediatamente. Seguramente él siguió creyendo, no, lo que dijo Samuel no fue verdad, yo sigo siendo el rey. Dios no se ha buscado a nadie, pero cuando él se enteró que Dios se había buscado a otro, se llenó de furia y dijo, lo voy a matar. ¿Recuerdan qué le sucedió a Herodes cuando los magos le dijeron, hemos venido a adorar al rey? ¿Rey? ¿Cuál rey? ¿Cómo así que rey? Si es que el rey soy yo. Y él entró en pánico y por eso le dice a los reyes, cuando lo encuentren me dicen, para yo ir a adorarlo también. ¿Cómo sería la forma que lo quería adorar, no? Y cuando se da cuenta que ellos se fueron, entra en una locura y dice, mátenme todos los niños menores de 2 años. No dejen ni uno vivo. Impresionante dónde llega la inseguridad, el temor de una persona que no se somete a Dios, que no rinde sus emociones, sus acciones, sus motivaciones, sus expectativas a Dios. Es un monstruo que sale de control. Y por eso el mal en el mundo no se acaba disparando, se acaba orando en contra de los planes del diablo. Saúl no se podía permitir ahora como rey, como el primer rey de Israel, no se podía permitir una derrota. Y él seguramente pensó como muchos pensamos, el fin justifica los medios. Aquí necesitamos ganar y eso no interesa a quién ofrezca ese sacrificio o ese holocausto, yo lo puedo ofrecer. Su impaciencia lo llevó a tomar el lugar que no le correspondía. Nosotros como seres humanos somos tan arrogantes, tan orgullosos, nos creemos tan capaces de cosas que a veces no necesitamos o no creemos necesitar un mediador para llegar a Dios. Pensamos que nosotros mismos podemos llegar a Dios. No necesitamos sino ser
buenas personas y listo. Hacer el bien a otros y eso será suficiente. Y usurpamos el lugar de aquel que es nuestro mediador y es Cristo. Trazamos nuestros propios caminos. Y hay algo que se le está reprochando mucho a los líderes, al representante máximo de una de las religiones más grandes del mundo. Todas las religiones llevan a Dios. No se preocupen por eso. Simplemente practique lo que su religión, le demanda hacer, que la mayoría de ellas son religiones de obras y que con eso va a llegar al cielo. Lo que Dios esperaba era un rey que le obedeciera, porque este rey debía representar a Dios ante el pueblo. Quería un hombre dispuesto a obedecer por encima de cualquier cosa. Pero Saúl no era ese tipo de hombre. Saúl no sabía reconocer sus equivocaciones, siempre tenía excusas y razones. ¿Sí vio las razones que le dio a Samuel? El pueblo se estaba desbandando. Los filisteos ya estaban aquí cerca de Gilgal. Tuve que hacerlo. Tarde o temprano llegará el momento en que nuestras apariencias se verán superadas por la verdad. Y la prueba mostrará la obediencia o la desobediencia. Y eso también revelará la relación que tengamos o no con Dios, o la ausencia de esta. ¿Por qué necesitamos orar a Dios y depender constantemente de Él? Porque más allá de las apariencias, las personas suelen ocultar muchísimas cosas, entre ellas ambiciones, dobles agendas, inquietudes, frustraciones, descontentos. Y cuando esa persona esté frente a la prueba, ahí vas a aprender a conocer realmente quién es esa persona. Porque saldrá a luz todo lo que realmente es. En las páginas de la Biblia, queridos hermanos, podemos apreciar cómo desde la eternidad Dios ha trazado el camino para volvernos a Él, y que es Jesucristo. Jesucristo nos ha mostrado no solo el corazón de Dios, sino cómo acercarnos realmente o verdaderamente a Dios. Jesús viene a revelarse como el único camino a la vida eterna, el único camino de salvación. Y podemos de Él recibir la sabiduría, la ayuda que necesitamos. Por eso, antes de entrar en desesperación, digámosle al Señor: Señor, enséñame a ser paciente, enséñame a esperar. Señor, que yo no tenga que correr a esos lugares que yo pienso que sí me van a sacar de esta situación. ¿Cuánto crees que Dios te va a poner a esperar en la prueba en que estás en este momento? ¿Qué tal si no dura 7 horas, sino 7 días, o 7 meses, o 7 años, o 70 años, como fue una de las pruebas para Israel en Babilonia? Dios le dijo: estarás allí 70 años. Dios quiere cambiar esa naturaleza de nuestra vida, porque dice la Escritura que Dios no nos da un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el que teme no ha conocido el amor. El amor echa fuera el temor. Para ir concluyendo, nuestro corazón obstinado y orgulloso necesita ser cambiado para que sean destruidas las fortalezas que hemos levantado en las diversas dificultades que hemos tenido que enfrentar. Esas cosas difíciles no fueron permitidas por Dios para que nos alejáramos de Él, sino para que viniéramos a Él.
A veces creemos que tenemos la forma en que podemos enfrentar nuestros problemas y darles solución. Pero Pablo dice en su carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4, o más bien desde el 3, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Dónde está batallando el diablo en nuestra mente? ¿Qué es lo que Dios quiere? Renovar nuestra mente para que no actuemos apresuradamente, alocadamente, neciamente como espera el diablo que actuemos. Corra al banco. Corra a los pagadiario, vaya donde el brujo, que pues si los médicos no han podido, de pronto el chamán sí le ayuda y le soba y le quita ese dolor. En estos días estaba haciendo una fila aquí en un lugar de estos de Ghana y no sé si escucharon esa noticia, que más de 5,000 personas se ganaron un chance en Medellín con el número, Yo hasta fui y me fijé cuál era el número, a ver. Creo que es 5318, creo que hasta me lo grabé. Entonces resulta que yo iba a pagar una factura, por cuando me vean en un Ghana estoy pagando facturas. Entonces había una señora delante de mí y decía, ay, ¿cómo le parece eso que pasó en estos días? Esa bendición de Dios. Es que Dios sí es muy maravilloso. Bendecir a todas esas personas con eso. ¿Cómo es que se llama eso? Y le decía la señora que estaba atendiendo, chance. No, que la gente siga ganando. Gloria al Señor. Y la de allá le decía, ay, amén, sí, que así sea. ¿Sabe qué dice el libro de Isaías? Que los paganos aderezan mesa a la diosa Fortuna y al dios Destino. Creer en la suerte y creer en el destino, eso es antibíblico, porque hemos sido llamados a andar por fe. Y Dios proveerá lo que sea necesario para nosotros. Anoche estábamos dando el estudio sobre el Padre Nuestro, que lo estamos dando en algunos rebaños, y decíamos, tú le pides a Dios, pero Dios no va a cumplir tus deseos, sino que va a proveer para tus necesidades, porque Dios sabe cuáles son mis necesidades. Y Dios me dará lo que necesito, y cuando yo entiendo que lo que tengo, eso es lo que Dios quiere que tenga, yo desarrollo contentamiento y gratitud. Gracias, Señor, porque si tú quieres que yo tenga esto, está bien. Dios me pide que me esfuerce en mi trabajo, que lo haga con excelencia, que sea responsable, disciplinado, y Él verá cómo hace que las bendiciones lleguen a mí. Aún dice, si el enemigo viene a mí por un camino, Dios hará que tengan que huir por 7 caminos. Hay personas que no han podido acceder a ciertas oportunidades. Qué bueno que sean los cristianos los que Dios abra puertas y los ponga en esos lugares, pero para que dejen en alto el nombre de Dios y no que lo dejen por el suelo. ¿Quiénes son los que dejan el nombre de Dios por el suelo? Aquellos que no son sino apariencia. Muchas hojas, árboles que parecen tener mucho fruto, pero al fin de cuentas ahí no hay nada, como lo sucedió con la nación de Israel. Muchos sacrificios, mucho diezmo, muchas oraciones, mucho ayuno, muchas enseñanzas en las sinagogas, pero era una falsa espiritualidad. Que nuestra espiritualidad no sea falsa, que sea genuina. Por eso yo le llamo todos los días a que coja la palabra de Dios, no se dé esos
esas libertades de creer que yo puedo vivir sin depender de este consejo sabio todos los días. Es que he tenido mucho trabajo. Y entonces usted cree que en su trabajo va a tener sabiduría a la hora de decisión cuando no ha ido, antes de empezar a trabajar, a esta fuente de toda sabiduría y consejo. ¿Usted cree que puede empezar un día sin orar ante Dios y poner todo delante de Él? Es que lo primero que yo debería agradecer es que estoy vivo, pero me doy el lujo de pararme de la cama, organizarme, irme a trabajar como si, no, Dios está conmigo. Y Dios sí está ahí. Y espera que uses las armas que te ha dado para actuar. Pero si yo ni sé cuál es la armadura de Dios, ni sé para qué sirve, ni cómo funciona, ni en qué momento es que la tengo que poner en práctica o usarla, pues imagínate, orar, leer la palabra, rendir mis deseos, mis emociones y sentimientos a Dios. Decir, Señor, lo único que yo quiero es hacer tu voluntad, así que en esto que estoy por hacer, yo quiero tener una respuesta de parte tuya. Pero que no vaya a decir, Señor, pues no te tardes, yo no sirvo para esperar. No podemos seguir justificando lo que ya Dios dijo que está mal. Nuestros jóvenes se meten en relaciones sexuales rápido y no es que nos amamos. Los del mismo sexo empiezan a tener sus relaciones sentimentales y dicen, no, que viva el amor. Y si esto se hace con amor, si deciden adoptar niños, no, es que eso es por amor. Y que el amor sea la justificación para hacer lo que va en contra de Dios, no. Lo que necesitamos es ser sinceros y reconocer que las pruebas en algunos momentos de la vida lo que han hecho es revelar cuán lejos puedo llegar a estar de Dios y de cuán equivocado puedo estar en mi relación con Él. Piense en esto, la espera en Dios es formativa y transforma. La espera en Dios es formativa y transforma que el carácter nos hace semejantes a Cristo. Vea cómo actuaba Cristo y va a entender por qué oraba antes de que empezara el día y pasaba las horas que fueran necesarias para actuar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Ayer lo recordábamos, piense solo cuando Jesús va a resucitar a Lázaro y lo primero que hace es alzar su mirada a los cielos y decir, Padre, gracias porque yo sé que siempre me escuchas. Jesús ya había estado en la presencia del Padre Celestial, esperando el momento para hacer esa señal. Recuerda que a Jesús lo buscaron para que resucitara a Lázaro y cuando Lázaro murió dijo, no, pues ya no lo moleste. Ya para qué. Las hermanas le decían, si hubieras estado aquí, las cosas hubieran sido diferentes, porque sabemos que tú amabas a Lázaro y no hubieras permitido que muriera. Pero el plan de Dios era que sí. ¿Cuántas veces queremos retener personas en esta tierra cuando el plan de Dios es otro y mucho mejor que el que tenemos nosotros? Queremos retener cosas cuando Dios dice, suéltalas. Aprende que yo soy mejor que todas esas cosas que tu corazón desesperadamente clama. El desafío es aprender lo que la espera significa desde el Evangelio, confianza y dependencia en su voluntad, la cual decíamos ahora es buena y agradable. Cierre sus ojos por un momento y piense hasta dónde le ha llevado su carácter impulsivo.
hacia qué situaciones que hasta hoy lamenta le ha arrastrado su falta de confianza y dependencia en Dios. A veces se nos olvida que nuestro esposo no creyente o esposa no creyente es santificada por mi testimonio, por mi relación con Dios, que muchos serán arrastrados, permítame el término, hacia Dios o alejados de Dios cuando me ven reaccionar frente a alguna prueba, alguna situación en la vida. Por más difícil que sea esa tribulación, usted conserva la paz, no se deja perturbar por las circunstancias porque ha aprendido a descansar y a esperar en el Señor. Cuando tiene dificultades con alguien, va y las pone delante de Dios y dice: Señor, yo sé que así como tú me amas a mí, tú amas a mi hermano en la fe. Y todos dos estamos invocando al mismo Padre y venimos al mismo Padre a pedir perdón por nuestras faltas. Si tú le preguntas: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? No necesitas una respuesta, eso ya está en la Biblia. No necesitas una señal. Hasta 70 veces 7. Es decir, levántate con la disposición todos los días de perdonar a aquellos que seguramente te van a ofender, se van a aprovechar de tus buenas intenciones. Por tu carácter manso y apacible tal vez creen que te pueden manipular o controlar, pero Dios es el que da el discernimiento. Dios es el que nos da la capacidad para decir: Señor, si voy a hacer un negocio con esta persona, si voy a iniciar una relación con esta persona, por favor, muéstrame su corazón, saca a luz sus intenciones, porque yo quiero una sociedad, yo quiero una relación con una persona que sea íntegra, que sea honesta, que sea sincera, que sea temerosa de ti, Señor. Porque al final de cuentas eso será lo más importante, Señor. Queremos enseñarle todos estos valores y principios a nuestros hijos, pero ¿cómo los vamos a transmitir si nosotros los evadimos? Cuando pretendemos justificar lo que hacemos. Señor, ayúdanos a entender que el Evangelio provee oportunidades para aquellos que se sienten frustrados por los errores o pecados cometidos hacia ti, Señor. Somos tus hijos y podemos venir delante de ti, Señor, humillados, reconociendo: Señor, sí me equivoqué, no debí actuar así, no debí, Señor, hacer lo que hice. ¿Cuántas personas se vieron afectadas con eso, Señor? Y ahora me toca no solo pedirte perdón a ti, sino presentarme delante de aquellos quienes están tal vez bajo mi autoridad, bajo mi dirección, y reconocer que me equivoqué, que no fui sabio, que no oré lo suficiente, no esperé lo suficiente y la angustia y el temor me invadieron. Y si tú no has considerado a Jesús como gobernante de tu corazón, también hay una esperanza. Puedes venir a Él en perdón, en arrepentimiento y fe, reconociéndole hoy como tu Salvador, como tu Rey, Señor, como aquel que puede direccionar mejor tu vida de como tú lo has hecho hasta hoy.
Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos actuar con sabiduría, y dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Actuar con sabiduría es haber desarrollado dominio propio, no dejarme gobernar ni controlar por las emociones, sino dejar que el Espíritu Santo me controle, me dirija. ¿Cuántas veces, Señor, lo digo en mi caso, debería haber callado, haber cerrado mis labios, pero no lo hice, Señor? El salmista ora al Señor: pon guarda en mi boca, refrena mis palabras, mis comentarios. Siembra tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Se requiere en esta sociedad gobernantes íntegros. Señor, tú los puedes levantar. Forma el carácter de aquellos que están aspirando, Señor, a esos cargos públicos, de aquellos que están aspirando a ser pastores, líderes de iglesias, de ministerios, que están llamados a ser evangelistas, maestros de tu palabra, Señor, a desarrollar un carácter antes de querer hacer cosas para ti. Hoy oro por el equipo de liderazgo de esta iglesia, Señor. Sigue tratando su carácter, al igual que lo estás haciendo con el mío, con el de mi esposa, con mi familia, Señor. Sigue obrando en nosotros, Señor. ¿Cuánta sabiduría se puede pedir, Señor, para dirigir una iglesia, para dirigir un ministerio, para dirigir una familia, un negocio, una empresa, una nación? ¿Cuánta, Señor? No lo sabemos. Pero la palabra dice: el que necesite o requiera sabiduría, pídala al Señor y Él la dará en abundancia. Pero actuamos neciamente, Señor, porque a veces nos tenemos por sabios, por capaces de resolver dificultades a la luz de nuestras capacidades humanas, cuando hay situaciones en las que enfrentamos que deben ser operadas desde el mundo espiritual y sobrenatural. Aunque nuestro enemigo es grande, más poderoso el que está con nosotros que el que está en este mundo. No es el diablo el que está ganando. Es Dios quien ya aseguró la victoria para su iglesia, para sus hijos, para su pueblo. Porque todo, aunque nos cueste aceptarlo, todo se hace siempre conforme a la voluntad de Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por traernos en esta mañana, Señor, para sacar a luz las intenciones de nuestro corazón, porque como hemos actuado, como hemos respondido a las diversas pruebas, eso refleja lo que somos. Nuestra boca puede hablar maravillas de nosotros, podemos soltar versículos de la Biblia, podemos tener un lenguaje evangélico, podemos aparentar ser muy amables, pero la prueba siempre demostrará lo que realmente somos. Si somos altaneros, si somos rebeldes, si somos de los que justificamos lo que hacemos
y lo cubrimos con un manto de espiritualidad. Líbranos de la hipocresía, Señor. Líbranos de entrar en una dureza de corazón y en una sequedad espiritual que ni siquiera a veces nos demos cuenta, Señor. Como vamos a seguir viendo en la vida de Saúl, Saúl seguía creyendo que estaba muy bien. Y cuando Dios, como lo veremos, le da otra orden, vuelve y justifica la decisión que tomó. Él siempre pensó, como muchas personas lo piensan, que lo que haga Dios lo va a respaldar. No, yo sé que Dios quiere esto y lo voy a hacer. Así muchos me estén diciendo, no lo hagas. Ayúdanos a escuchar consejo sabio de otros, Señor. A detectar esos puntos ciegos en nuestra vida, los cuales no podemos ver nosotros. Necesitamos de nuestros hermanos para que realmente nos demos cuenta de nuestra verdadera condición, Señor. Pero gracias, Señor, porque estás aquí para eso, para trabajar en nosotros, y lo estás haciendo para la gloria de tu nombre. Bendito seas, Señor. Amén.